Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este majestuoso fic de nuestra querida Sonia, que de verdad, chicas, yo estoy preocupada, estresada. Sí, ayer se vivió un momento dramático porque Terry pensó que había perdido a esa persona que intentó salvar, la cual el día en que él tomó la decisión de tomar caminos diferentes. Tarde, chicas, tomó tarde la decisión, lo recalco. Ahí el coraje apretó más, pero bueno, así lo decidió Terry. Muy tarde, pues falleció Charlie. Charlie desgraciadamente partió y pues desgraciadamente, pues al parecer Vivian sigue en el mismo camino, con unas señas, algunas manías con la mano. Terry le dijo: estoy aquí para cuando tú quieras. Vivian no le hizo mucho caso. Apareció la desaparecida que no queríamos que apareciera. Ay, no, chicas, de verdad, que yo dije, ¿por qué? Creíamos que la habíamos librado, pero creo que no. Creo que viene otro tormento. Aquí lo que me preocupa, chicas, es que no supimos nada de Candy y ya pasó un año. Terry está trabajando en el teatro, dando sus pasos para llegar a donde él tiene que llegar y sabemos que va a llegar. Estoy preocupada por Candy. No sabemos qué pasó. Estoy sin palabras, chicas, porque mi querida Sonia nos la aplicó como mi querida Fantasía. ¿Cómo se le ocurre dejarnos con él? Suspiro a medio suspirar. Ay, no. Yo de verdad, mi querida Sonia, no le hagas caso a Fantasía. Mira, ese tipo de sucesos nos deja a nosotras con el alma en un hilo, y más cuando se acerca fin de semana. Así que yo te doy ese pequeño consejo, nada más. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo, chicas, de este magnífico fic llamado Miedo a amar. Capítulo 17. Por fin se encontró con su libro en las manos. Era una especie de diario para quien supiera leerlo, el espejo de su alma. Se detuvo y lo miró fijamente, buscando una clave, un mensaje de esperanza, como si tuviera que revelar algún secreto que guardaba. Había algo debajo de la encuadernación. Terry. Era ella. Era la que siempre aparecía cuando necesitaba un impulso positivo. ¿Quién sabe dónde estarás cuando leas esta nota? ¿Quién sabe si alguna vez la encontrarás? ¿Quién sabe si aún me recordarás cuando lo hagas? Yo, por mi parte, sé que nunca te olvidaré. Tal vez acabe como la abuela Penny. Pasé mi vejez en el recuerdo de un joven encantador llamado Terry, y cualquiera que me escuche pensará que estoy loca. Tal vez porque el Terence Graham del que voy a hablar será conocido entonces como el más grande actor de Shakespeare que jamás haya existido. No me digas que soy una soñadora romántica.
he experimentado mi primera mano que los sueños a veces se hacen realidad. Sé que te irás pronto. Siento que mi corazón tiembla y se hace pequeño cada vez que pienso en ello. Soy una tonta. Siempre tengo miedo de equivocarme al decir lo que siento cuando estoy contigo. De lo único que estoy segura es de que no quiero arriesgar tu futuro. Espero que ahora, estés donde estés, hayas aprendido a volar y a dejarte querer. Ni siquiera me atrevo a imaginar el hombre maravilloso que serás entonces. Cuando dejes que una mariposa toque tu corazón en su profundidad. Tuya para siempre. Candy Pecosa. Postdata. Daría todos mis días por un solo ayer. Él apretó aquel libro contra su pecho llorando todas sus lágrimas. Ella había arrancado sus sueños. Los había acariciado y acunado como tenía este libro. Realmente lo amaba. Solo tú eres mi mariposa, mi amor, mi ángel. Besó aquel mensaje. Lo olió como si aún pudiera oler su perfume. Lo necesitaba tanto en ese momento. Perdóname por no estar a la altura de tu corazón. No tuve el valor de pedirte que volaras conmigo. Lo hice con Vivian, pero no contigo. Tenía demasiado miedo de fracasar y condenarte. Fui un idiota y un cobarde. Tú lo habrías hecho, ¿no? ¿Es eso lo que quieres decirme? Había sentido su amor en su piel, en los movimientos de su cuerpo, entregándose a él sin reservas. Le había encantado oírlo de sus labios al menos una vez. ¿Qué podía hacer después de tanto tiempo? ¿Podría haberla buscado? ¿Tenía derecho a hacerlo? Pasó otros 6 meses revolcándose en su indecisión, dividido entre el abrumador deseo de correr hacia ella para no dejarla nunca más, el terror de que, a pesar de su carta, ella le hubiera olvidado y el miedo a hacerle daño de nuevo. Quizás no lo había olvidado, pero el tiempo no puede ser detenido. Con toda probabilidad no había más margen de recuperación. Aunque doliera, tuvo que admitir que incluso había que desearlo. Nunca se habría perdonado haberte dejado sola en ese barrio peligroso. Habían pasado unos 2 años desde la última vez que había estado ahí. 2 años en los que su vida había dado un vuelco. En realidad, el artífice de aquel trastorno la había conocido antes de que él abandonara aquellas calles. Paradójicamente, había sido la razón por la que se había marchado. Ya había cambiado cuando dejó atrás aquel barrio, pero estaba demasiado ciego para darse cuenta del todo, demasiado asustado para aceptar esa nueva fuerza que le hacía vulnerable, demasiado desordenado para darse cuenta de que estaba tirando por la borda su oportunidad de ser verdaderamente feliz. Así que, después de pisotear lo que sentía por ella y dejarse devorar por los celos como un niño idiota, había intentado recurrir a su habitual arrogancia, que le hacía falsamente fuerte a los ojos de todos. Solo había durado unos meses, pasados perdiendo el tiempo entre pubs, noqueándose entre alcohol y sexo, porque
Si no estaba lo suficientemente borracho, ya ni siquiera le apetecía tocar a Vivian. Y cuando lo hacía parecía estar luchando contra todo lo que ella, por desgracia, representaba. Vivian se odiaba por cómo la había tratado cuando estaba con ella, y al mismo tiempo la aislaba encerrándose en sí mismo. Ahora tenía un trabajo bien remunerado, en el que volcaba toda la pasión del mundo. Y había sido Candy la primera en creer lo que lograría y en empujarlo en esa dirección. Había empezado a tener pequeños papeles en espectáculos, estudiaba mucho y se mantenía alejado de los problemas. Los bares, las peleas, ya no eran cosas que le interesaran. Cuando había empezado a pensar en presentarse a las pruebas de la compañía de Stratford y Vivian se había reído de él, se había sentido herido y se había dado cuenta realmente de que ya no tenían nada en común, salvo la desgracia de haber tenido una infancia difícil que ahora él se empeñaba en dejar de lado, mientras ella seguía utilizándola como gasolina para avivar el fuego de la ira que llevaba dentro. Ella le había exasperado en su total negativa a mirar hacia adelante aquella vez. Ni siquiera parecía querer escuchar lo que él tenía que decirle, y entonces él había decidido que lo intentaría, y ella se había marchado. Había probado el horror de saberse parecido a aquel cabrón que había atacado a Candy. No quería ser como él, no quería llegar a ser así, pero la vida en la calle lo llevaría directo a ese punto. Cuanto más te metías en el corazón del crimen, más vendías tu alma. Ya no eras un niño, y ese era su destino. Si no daba marcha atrás, y si no era lo bastante listo y carecía de escrúpulos, acabaría en el depósito de cadáveres, igual que Charlie. Esperaba de todo corazón que Vivian también saliera de aquello tarde o temprano, antes de que fuera demasiado tarde. Jamás olvidaría el pasado en el que aquella chica había sido su única referencia. Equivocada, pero aún así, la única. Y jamás soportaría que le ocurriera nada. Se había muerto al pensar en reconocerla en aquella mesa en la morgue. Realmente había intentado hacerla volar a su lado cuando, después de tratarla como basura durante semanas, había decidido enfrentarse a ella de verdad. El pedacito de su corazón que ella ocupaba siempre le dolía al pensar que no había hecho lo suficiente por ayudarla o que había contribuido de algún modo a asentarle el golpe mortal. Pero aquella vez no había podido detenerla. Se había concentrado exclusivamente en el teatro después de aquella audición. Estaba decidido a triunfar con sus propias fuerzas. Robert Hathaway le había permitido vivir en el sótano de su casa durante unos meses hasta que pudo alquilar un pequeño estudio. No le había ocultado nada sobre su pasado. Quería empezar con buen pie y tener unos hombros lo bastante fuertes como para soportar las habladurías que tarde o temprano saldrían sobre él si lograba abrirse camino. Tenía más de un esqueleto en su armario, pero ahora era un hombre diferente y estaba dispuesto a afrontar las consecuencias que le acarrearían. Su deuda con la justicia estaba saldada, no tenía nada que temer. El viejo director no atendía razones. Al chico le sobraba talento y no le dejaría salirse con la suya mientras fuera recto. Todo lo que tenía que hacer era estudiar y comportarse y tendría su apoyo incondicional. Y entonces, esos ojos eran irresistibles para él. Finalmente comprendió. Le recordaban mucho a los de su amor perdido, Eleanor. Pronto partiría hacia Chicago, un espectáculo benéfico organizado por el alcalde y subvencionado por la familia más rica de la ciudad, los Arley. Tenían un papel menor pero no insignificante. Se había dejado el alma preparándolo y sentía que la tensión crecía por la expectación de su actuación.
Había salido algunos artículos sobre él. Los críticos se habían fijado en él. Cuando estaba en el escenario tenía el poder de atraer la atención de todos hacia sí. Lo que le hacía diferente era su forma de actuar, capaz de pasar con un solo gesto o una arruga de la cara de la cólera a la alegría, pasando por toda la gama de sensaciones humanas posibles, y luego el porte elegante y la luz de sus ojos capaz de hacer volar y matar al mismo tiempo. Sus personajes secundarios crearon un curioso interés en la prensa, hasta el punto de eclipsar a los propios protagonistas. Estaba contento con lo que había hecho. Sentía que no había hecho más que empezar, que podía dar más, que podía abrirse paso de verdad como le había prometido un día a ella. Aquella chica pecosa y soñadora que había puesto su vida patas arriba como nunca. Después de leer sus palabras, había decidido indagar sobre ella. Tenía que estar seguro de que su vida había cambiado, de que el dandy había logrado su propósito, de que la había convertido en su prometida, en su honorable novia. No estaba seguro de que fuera una buena idea, pero le habría gustado encontrarse con ella, aunque fuera una vez más, para pedirle que había triunfado gracias a ella, que era su ángel y que nunca la olvidaría. Luego desaparecería. Por fin había conseguido poner nombre a todos los sentimientos que había sentido cuando estaba junto a ella. La rabia, los celos, su corazón palpitante, ese deseo incontrolable de estrecharla y entrar en ella para ser uno con su mundo. Había intentado, con Vivian, reproducir todo lo que había sentido al hacer el amor con Candy, pero había sido imposible conseguirlo. Dentro de ella se había sentido omnipotente. Ella le daba su alma junto con su cuerpo, le daba valor, fuerza y le hacía sentirse positivo, dueño del mundo y de su futuro. Con ella a su lado ya nada podía hacerle daño. Esa era la única verdad. Ya nadie podía herir su corazón. Vivian, en cambio, se revolcaba en su propio lodazal y le instaba a recordar el dolor y las deudas que la vida tenía con él. Deudas que nunca se extinguirían, porque junto a ella seguía alimentándolas en una espiral violenta sin fin. Había pasado por delante del piso donde la niña vivía con su abuela. Había llamado, pero nadie le había abierto la puerta. Había insistido. Luego había bajado a la calle y se había dado cuenta de que las contraventanas estaban cerradas con llave. Había acariciado con los ojos, por un momento, la ventana de la habitación de Candy. Había recordado con nostalgia la noche en que había entrado en su cuarto. ¿Para hacer qué? Ahora lo sabía. Necesitaba decirle que la amaba, pero en aquel momento aún no se había dado cuenta. Aquella noche, por primera vez y única en su vida, había hecho el amor con una mujer, pero estaba tan asustado que no se había dado cuenta. Había luchado contra la oscuridad durante años. Estaba tan acostumbrado a aquel modo de vida que ya no le asustaba como cuando era niño, y en cambio, estaba horrorizado por la alegría. Entonces, su corazón era como el iris de un ciego, tan acostumbrado a la oscuridad que se sentía herido por la luz en el momento en que empezaba a disfrutar de ella. Y del mismo modo que el ciego, una vez recuperada la alegría de la luz, ya no podía prescindir de ella. Así su corazón, al darse cuenta de que había saboreado el amor, comprendió que ya no podía seguir sin él. Por fin se sentía un hombre. Ahora ya no tenía miedo de la oscuridad ni de la luz. Ya no tenía miedo de llorar. Ya no tenía miedo de amar. De vuelta a la realidad, reflexionó sobre el hecho de que al menos la señora Penny debería haber estado en casa en ese momento. Así que con suerte, ya no vivían allí.
Había llamado a la inquilina de abajo, lo recordaba bien. ¿Cómo olvidar a un niño grande y simpático como él?, le había dicho ella. Por ella, se había enterado de que Candy se había marchado después de su partida. La abuela Penny la había dejado y ella se había marchado. Una buena mañana había llegado un lujoso coche a recoger a la chica, que no había vuelto a aparecer desde entonces. Entonces, se había ido con el dandy. Se había convertido en su esposa. La señora no sabía mucho. A todas las preguntas de Terry había respondido con todo y lo contrario de todo. Siempre se le había dado bien inventar chismes. Imaginaba y difundía tantos que cuando llegaban a sus oídos, un poco distorsionados, ya no se sabía si eran ciertos o algo que ella misma había ideado. Tal vez fuera simplemente la única forma que le quedaba de esperar que los sueños se hicieran realidad. En aquel barrio era imposible soñar. Solo Candy podía hacerlo. Entonces, Terrence, ¿me estás diciendo que Candy se casó con un tipo lleno de dinero? ¿Yo? No, no lo sé. Solo le pregunté si sabe dónde se fue a vivir Candy y si por casualidad conoce a los que vinieron a buscarla. Solo eso. Entonces, ¿quién fue el que me dijo que estaba casada? Oh, Dios. Realmente no me acuerdo. Se había reído un poco histérica. Pero la señora Penélope está muerta. ¿Estás segura de eso? Terry lo sentía sinceramente. Le había tomado cariño a esa anciana y podía imaginarse cuánto podría haber sufrido Candy con su muerte. Cómo le hubiera gustado estar con ella, ayudarla, consolarla en esos días. En cambio, estaba quién sabe dónde, con Vivian. Oh, esa pobre chica estaba tan triste el día que regresó del hospital con esa terrible noticia. Estaba pálida como un fantasma. Era por la tarde y subía las escaleras arrastrándose. Recuerdo que había un chico rubio muy elegante a su lado. Debió de ayudarla con el funeral. Era realmente muy considerado. Corwell. Seguro que era él. Terry sintió, a su pesar, que los celos se apoderaban de su corazón, aunque al menos él había estado allí para ella. No tenía nada de qué quejarse, salvo reprocharse el haber sido tan idiota como para haber dejado que un ángel como Candy se le escapara de las manos. Era inútil seguir hablando con la señora Lucilla, perfectamente inútil. Se había despedido de ella y había decidido pasar a ver al padre Connolly. Lo encontró ocupado como de costumbre, empeñado en organizar clases y partidos de baloncesto para los chicos más jóvenes, a los que trataba de enderezar en su pequeña comunidad. El edificio en el que desarrollaba sus actividades había sido increíblemente renovado. Las ventanas de madera no se caían a pedazos como la última vez. Todo estaba recién pintado. Las estanterías de las aulas estaban llenas de libros y material de papelería y había pupitres y sillas completamente nuevos. Echó un vistazo al patio interior. Había una estantería llena de pelotas de baloncesto nuevas. Llamó a la puerta entreabierta del despacho del padre, que estaba al teléfono. ¿Tenía teléfono ahora? Cuando lo vio, el cura se apresuró a terminar la llamada y acercarse a abrazarlo. Había leído sobre él en los periódicos y estaba claramente orgulloso y feliz por todo lo que había conseguido. Le explicó que había recibido donativos y que las cosas iban mejor para su pequeño centro de rehabilitación. Además, Vivian, increíblemente, había vuelto a pedir ayuda y ocupaba el ático que había sido de Terrence. Esto le alegró especialmente. No habría apostado ni un céntimo por la posibilidad de devolverle a la vida a aquella alma desesperada. Una vez más, el amor había obrado un milagro.
aunque aún no estaba del todo convencido de que en este caso pudiera lograrlo hasta el final. Por ahora Vivian estaba trabajando duro para él. Aún le quedaba mucho camino por recorrer, pero lo estaba intentando. Oh, eso parecía. Terry se sintió aliviado al oírlo. Había recorrido un trozo difícil de camino junto a aquella chica. Se habían ayudado mutuamente, de la manera equivocada, pero de alguna forma había encontrado apoyo el uno en la otra, y él estaba agradecido de que ella también hubiera decidido tomar las riendas de su vida en sus propias manos. Quería verla, pero antes tenía algo importante que preguntarle al sacerdote. Hijo mío, si supieras lo orgulloso que estoy de todo el camino que has recorrido. Admito que temí que lo echaras todo a perder. La noche que te escapaste con Vivian sin decírselo a nadie. Pensé lo peor, y no solo yo. Cometí otro error más aquella vez, padre, y lo hice porque tenía miedo. Tenía miedo de una nueva verdad que acababa de aprender a llamar por su nombre y que temía que me hiciera mucho daño a mí y a los que estaban cerca de mí. Había jurado de niño que nunca permitiría que nadie tocara mi corazón. Así que lo arruiné todo. Retomé mi antigua existencia llena de lo que yo llamaba vida, solo para descubrir cada día que en cambio estaba llena de un montón de nada y amenazaba con joderme irremediablemente, pero afortunadamente me detuvo justo a tiempo. Porque encontraste algo nuevo en lo que creer, actuar, le apremió el pastor, que se había dado cuenta claramente de que el joven estaba dando vueltas en torno a la única cosa por lo que se había presentado. Adelante, dispara, le instó finalmente. Padre, ¿has sabido algo de Candy?, dijo con tono dubitativo y ojos esperanzados. Hizo una breve pausa y luego continuó con más vigor. Pasé por su viejo piso, pero me dijeron que ya no vive ahí y que su abuela falleció. Lo siento mucho. Desgraciadamente, es así, hijo. La señora Penélope ha fallecido y ha dejado a su dulce nieta desamparada. Fueron días muy difíciles para ella, y realmente temí por su salud en ese momento. La abuela era todo lo que tenía, y ya estaba tan probada entonces. ¿Qué quiere decir comprobada?, inquirió curioso el actor. Bueno, sucedió después de que te fuiste. Ella, en pocas palabras, estaba muy angustiada, digámoslo así. Se preocupaba mucho por ti. En realidad, probablemente demasiado, comentó en voz baja. ¿Sabe dónde está? ¿A dónde se ha mudado? ¿Cree que sería inapropiado que intentara ponerme en contacto con ella de alguna manera? El rostro del sacerdote se endureció de pronto. Se alegraba mucho por Terrence, pero Candy estaba muy cerca de su corazón. No podía dejarla sufrir de nuevo. Ella está bien. Solo debes saber esto. Está estudiando para enfermera. Por fin la vida le sonríe. ¿Está estudiando? ¿Dónde?, intentó insistir el joven. Comprenderás que son cosas personales que no puedo contarte con precisión, sobre todo sin su aprobación. Sin embargo, puedes estar seguro de que goza de excelente salud y lleva una vida digna del ángel que es. El clérigo notó la mirada triste del muchacho. Pero Candice realmente había sufrido mucho cuando él se había marchado. ¿De verdad no puede decirme nada más que eso?, ante la insistencia del joven que no soltaba el hueso. Terry, le rompiste el corazón cuando te fuiste.
Nunca me dijo nada, sin embargo tendría que haber estado ciego para no darme cuenta. Con toda la confianza que puedo darte, no quiero que ella sufra más. Por favor, mi chico, trata de entender mi situación y perdona mi mentira para siempre. La verdad es que no sé mucho más, eso es todo. Entonces, ¿cómo puede decir que está bien? Realmente él no quería ceder. Porque ella me telefoneó el mes pasado. Gracias a ella conseguí las donaciones que me están permitiendo arreglar este lugar. Me llamó para asegurarse de que había recibido todo lo que necesitaba. Así que debe de haberse casado con el dandy. ¿De qué otra forma podría disponer de tanto dinero? Había aprendido a contener su lenguaje callejero, pero en ese momento se tragó una interminable retalía de palabrotas impronunciables contra sí mismo y contra todos los dioses del cielo. El pastor estaba muy intrigado por sus reacciones, pero desconocía las intenciones de Terence. Seguramente podría haber sido un buen amigo, pero no estaba seguro de que el corazón de Candy estuviera preparado para aceptarlo como tal, sin sufrir en silencio. Terry bajó los ojos, que se posaron sobre el periódico abierto, en la página de espectáculos. Un artículo anunciaba el espectáculo de la compañía Stratford en Chicago, con una hermosa foto de las dos nuevas promesas de la actuación, Terence Graham y Susannah Marlowe. El pastor siguió su mirada azul zafiro. Una chica guapa, ¿verdad? Intentó cambiar de tema el cura. Sí, el joven actor se limitó a contestar. El artículo revelaba alguna indiscreción sobre una posible relación entre los dos jóvenes estrellas. Esa era una de las razones por las que el padre Connolly había decidido no revelar nada sobre la vida de Candy. Tuvo que darse por vencido. Nunca volvería a verla. Le dolía, pero el cura no podía haberle mentido. Estaba feliz. Era feliz. Eso era todo lo que quería saber después de todo. ¿No? Aunque era débil como todos los seres humanos y su corazón había aleteado de vez en cuando ante la idea de que aún pudiera ser libre, idiota y egoísta. De acuerdo, padre, tendré que creer en su palabra, cedió. Puedo al menos ver a Vivian. Eso, si ella lo permitía, porque la última vez en el funeral había sido muy clara al respecto. Al cabo de unos minutos, la chica morena voló literalmente a los brazos de Terence. Estaba feliz de verlo. Le pidió 1000 disculpas. ¡Lo lograste! He leído todos los artículos sobre ti desde el principio y me alegro mucho por ti. Soy una gran admiradora tuya, ¿sabes? Lo entendiste todo mucho antes que yo. Todo es culpa de Cara de Ángel, ¿verdad? Sí, todo culpa suya. Contestó con tristeza, pero positivamente sorprendido por la actitud de Vivian. ¿Sigues perdidamente enamorado de ella?, preguntó con un dejo de melancolía. Todavía, confirmó el chico tocándose el corazón. Aunque tengo entendido que ella ha pasado página con razón. ¡Maldita sea! Le parecía realmente imposible poder admitir amar tan intensamente, y lo estaba haciendo de nuevo con Vivian entre todas las personas. Ella le estaba empujando al borde del precipicio y obligándole a enfrentarse a la realidad y a decidir. Siempre había tenido ese poder sobre él. A menudo lo había odiado, para ser honesto, hasta la médula. Yo no sé qué decirte al respecto. No se le ha visto por aquí desde que llegué. Su piso está vacío. Estoy segura de que el cura sabe mucho, pero no viene a decírmelo. Pero sé que una cosa con seguridad. Ella te amaba. Todo fue culpa mía. Aquella noche que saliste a buscarla, la vi volver y fui a verla. Seguro que lloró mucho. No había sido una noche agradable. Le dije que
Si de verdad te quería, debería dejarte marchar. Que tú eras un león que necesitaba espacios abiertos y libertad. Que te hartarías de ella y del barrio. Que llegarías a odiarla si te retenía. Que tenías alas fuertes para volar lejos y que ella no podría detenerte. Ella me contestó que no tenía intención de frenar a nadie, que en su nombre ya habías hecho tu elección, y me pidió que te ayudara a realizar tu sueño. Terrence abrió los ojos con incredulidad. No me mires así, por favor. Déjame terminar a mí primero. No entendía a qué sueño ella se podía estar refiriendo. Siempre habíamos tenido como único objetivo disfrutar de la vida, vengarnos de todo. Solo lo entendí después, cuando sentí que te alejabas de mí día tras día, cuando te vi con la mirada perdida en el vacío pensando en ella, cuando capté el brillo en tus ojos frente a aquel teatro el día que decidiste hacer aquella audición. Comprendí que no eras un pobre diablo sin alma como yo, y que creías en algo, que podías lograrlo, pero tenía miedo de perder mi ancla e intenté convencerte de que lo dejaras pasar. Perdóname si puedes. La cárcel. Fue un año muy difícil. Solo pensar que me esperabas me mantenía viva en aquel infierno del maltrato físico y psicológico. Me sentí renacer el día que salí de libertad. No me importaba nada más que llegar a ti lo antes posible. Cuando te vi, supe inmediatamente que algo había cambiado y sentí que el suelo faltaba bajo mis pies. Volví a desear no haber existido nunca. Eras lo único hermoso que la vida había puesto en mi camino. No me interesaba mucho entender por qué eras diferente. Solo me concentraba en ponerme al día lo mejor que podía, con la esperanza de que lo que habíamos compartido contara para algo. Estaba convencida de saberlo todo sobre ti, y en cambio nunca entendí nada. Ella, en cambio, es diferente. Es tu mujer. Siempre lo ha sido. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Aquella muchacha alta y hermosa, rebelde y majestuosa, le pedía perdón con toda la sinceridad de que era capaz. ¿Qué podía reprocharle? Era él quien se había comportado como un idiota, el primero que no tenía agallas con Candy. De todos modos, aunque no entendía de qué hablaba, le prometí que te ayudaría a realizar tus sueños, si es que tenías alguno. Sonrió. Candy era Candy. Había vuelto a pensar primero en él, pero no lo hiciste, añadió con tristeza. No quería regañarla de cualquier manera. No era el caso. Te equivocas. Tuvo que hacer una pausa unos instantes. No estaba segura de querer decírselo. Cuando huimos, esperaba que pudiera superarla. No entendía el alcance de lo que sentías por ella. No quería aceptarlo. Tal vez, una vez que comprendí lo que realmente querías, te ayudé de la única manera que pude. No puedes volar con una bola de metal en el pie. Soy basura, Terrence. No puedo ser parte de un buen sueño. Solo terminaría ensuciándolo. Y puede que no lo creas, pero no quería esto para ti. En el fondo, siempre supe que eras más, pero que estuvieras a mi lado me hacía sentir mejor de lo que soy. Siempre te cubrí las espaldas frente al enemigo. Te prometí una vez que lo haría aún a costa de mi vida. Y cuando el enemigo se convirtió en sí misma, tuve que marcharme. Solo que me costó mucho aceptar que yo era ese enemigo y me esforcé por volver a ponerte a mi lado. No eres basura, Vivian. Solo te lo hicieron creer. Puede que al principio fuera de verdad, pero luego me convertí en basura. A fuerza de creerlo, me convertí en esto. Gracias de todos modos por ofrecerme tu nueva vida. Nadie me ha tratado nunca como tú. Nadie. Y esa fue una razón más para alejarme. Lo miró a los ojos de aceite. Tenían una luz diferente.
¿Cómo estás ahora?, le preguntó sencillamente con infinita ternura sin dejar de estrecharla entre sus brazos. Estoy tratando de seguir tu ejemplo. Estoy tratando de salir adelante. Estoy tratando de merecer algo sin involucrar a nadie en mi lío. No te rindas, prométemelo. Recuerda que me importas mucho. Esto nunca puede cambiar. Nunca dejaré de preocuparme por tu futuro y no te abandonaré si vienes a pedirme ayuda. Esa es la única certeza que tengo, le dijo conmovida, antes de cambiar el tono con un gran esfuerzo y continuar. Pero puedes apostar tus pelotas a que nunca lo haré. Él lo sabía. Vivian era así. Nunca miraría atrás. Nunca volvería a pedirle nada. Se quedó en silencio unos instantes. Aquello era el adiós, pero Vivian aún no había terminado. Me queda un favor que pedirte. Cuéntamelo todo. No dejes tu sueño a medias. Vívelo al máximo. Ese ricachón no era nada para ella. Ella no pudo haberse involucrado con él. Lo estás haciendo todo mal. Esa noche ella solo se concentraba en tu bien. Créeme, porque aún ahora no me es fácil recordar. No te rindas ahora. Le sonrió. Su corazón estaba lleno de ella en ese momento. Él había cambiado tanto y ella no se daba cuenta. ¿Tú también quieres ayudarme a volar?, susurró. A mi manera. Lo intento, murmuró ella, venciendo por enésima vez el nudo que le obstruía la garganta. Te quiero, Vivian, le dijo, sosteniéndole la cara entre las manos y sin poder evitar posar sus labios sobre los de ella, una última vez, para que no olvidara el sinuoso camino que habían recorrido juntos. Ella había cerrado los ojos. Sus pestañas habían cedido como un dique desgarrado por la riada, y 2 grandes lágrimas murieron en los labios de él. Pero ella no respondió. Volvió a abrazarla con fuerza antes de despedirse. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde podía empezar a buscar a Candy si es que le quedaba alguna esperanza? No quiero que seas mi sueño, sino la realidad de mis sueños. Jim Morrison. Antes de abandonar de nuevo las desoladas calles de aquel barrio al que probablemente no volvería, se encontró en el cementerio. El cuidador le dirigió a la tumba de la señora Penélope. Estaba llena de flores. Sonrió ante la idea de que Candy se aseguraba de que nunca faltaran. Colocó una hermosa rosa roja en la lápida. Le pido perdón por hacer sufrir a su pequeña y por no estar allí cuando se fue. Solo puedo imaginar el dolor de Candy. Mi ángel. Le echo de menos como un loco. No sé por dónde empezar a buscarla, o si puedo permitírmelo. Penny. ¿Qué piensa? ¿Es posible que aún haya un pequeño lugar para mí en su gran corazón? Se acercó a ella y creyó ver sus ojos soñadores y su rostro sintiendo a sus intenciones. Al salir se fijó en otro entierro cubierto de flores blancas. No pudo evitar posar sus ojos en él, porque todas las tumbas estaban casi completamente desnudas. Se acercó con curiosidad. Anthony Berry. Había muerto muy joven. No tenía ni idea de quién podía ser, pero el montículo de tierra que contenía su cuerpo tenía las mismas flores frescas y fragantes que la señora Penélope. ¿Conoció a mi chico por casualidad? Oyó una voz cansada detrás de él, y cuando se hubo dado vuelta, sus ojos le dieron la imagen de un hombre vivo pero sin vida. Caminaba despacio y encorvado como un anciano, pero su rostro delataba una edad de no más de 50 años. Oh, no, lo siento, no quería entrometerme, me extrañaría. Las flores. Vine a visitar un entierro y me atrajeron las flores. Oh, son de un ángel, mi dulce niña, nunca olvida nada. Creció junto a mi Anthony,
Si él siguiera vivo, seguro que la habría hecho su novia. Sonrió ante aquella imagen desvaída, ante aquel sueño lejano de felicidad. Cerró los ojos y se tambaleó ligeramente. Terry lo alcanzó y se ofreció a llevarlo a casa. Después de reírse de sí mismo, se había dado cuenta de quién era el ángel del que hablaba y tenía que admitirlo. La idea de que Candy se casara con alguien le molestaba incluso en ese contexto. Terrence, contrólate, porque empiezas muy mal. Este tipo está muerto y hay muchas posibilidades de que ella esté casada de verdad. No te hagas demasiadas ilusiones. Vamos, no me haga rogar, lo haré con gusto. El señor Berry subió vacilante al coche rojo fuego de Terrence, como si temiera ensuciarlo de alguna manera. Nunca se le había ocurrido ser ayudado de forma tan cortés por un tipo tan elegante como el que tenía delante. Es usted un tipo curioso. Por aquí la gente como usted solo viene a exigir mensualidades o lo que sea. Desde luego no a llevar a casa a pobres diablos como yo. El joven actor intentó ayudarle lo mejor que pudo. El hombre era pobre pero lleno de dignidad y orgullo. Le invitó a su humilde morada y le ofreció café. La casa estaba llena de recuerdos de su hijo. Parecía un santuario. A Terry se le estrujó el corazón. ¿Vive solo? No, mi mujer está a mi lado. Intentamos apoyarnos mutuamente, pero perder a un hijo mata. Con gusto habría dado mi vida por la suya. Eso le honra. No todos los padres son como usted. Hay algunos que no se preocupan en absoluto por sus hijos. Desgraciadamente, eso también es cierto. En este barrio he visto a muchos de ellos dejar a sus hijos en la estacada. De hecho, también he visto a otros arrepentirse amargamente más tarde, cuando las cosas ya eran irrecuperables. Siempre recuerdo lo que decía una señora muy sabia. La abuela de mi ángel que siempre lleva las flores a la tumba de mi niño. Mientras haya vida, siempre hay un lugar para la esperanza. Solo hay que ser lo suficientemente fuerte y valiente para creer también en eso. Terrence le miró extrañado y emocionado. Parecía que la abuela Penny le hablaba a través de aquel triste caballero. Así que tenía que perseverar. Tenía la bendición de Penélope. Al mismo tiempo, toda aquella charla le había recordado a Eleanor y la última vez que la había visto. La vida le había dado una dura lección, pero ahora había cambiado. De regreso a casa, abrió el cajón de su escritorio. Estaba lleno de cartas de la actriz, cartas que nunca había abierto, pero que ni siquiera había tirado a la basura. Candy siempre había tenido razón en todo, así que decidió volver a aquella mansión de la que había salido vacío un invierno muchos años antes, cuando su madre lo había enviado de vuelta con su padre y donde había comenzado todo su declive. Quería ser un hombre mejor, quería merecer a su Candy, honrarla en todo, y para ello debía recorrer el pasado desde el principio. Decidió darle una última oportunidad a la relación con su madre, para merecer la que le esperaba que Candy le concediera, suponiendo que aún estuviera dentro de la voluntad y el poder de la chica, concedérsela. Continuará. Ay, chicas, a mí esto ya me intrigó completamente. Padre Connolly, usted está obligado a decir verdad. No me puede dejar esto así, por el amor de Dios. O sea, sí, pero no, pero sí, pero... No, ya son 2 años, chicas. 2 años. Ay, no, es que de verdad, chicas, esto me está poniendo mi corazón en forma cardíaca. No sé, es que de verdad, en el momento en que Vivian decide decirle la verdad, todo mundo pensamos, al menos yo digo, ¿ya para qué? Pero recordemos que todo sucede por algo, chicas.
Todas las cosas suceden por algo. Es fin de semana, chicas, y nos dejan con la intriga todo el fin de semana. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.